Hermanos, estamos en el Nuevo Testamento. Estamos viendo el nacimiento de Jesús, la visita de los Reyes Magos, la visita de los pastores. Pero Jesús también iba creciendo y María Santísima, como buena judía, con San José, querían cumplir la ley. Y entonces San Lucas nos quiere decir en San Lucas 2:22, la presentación del niño en el templo, hermano, la presentación del niño en el templo. Imagínate a Simeón con el niño en sus brazos en la presentación de Jesús en el templo. Qué maravilloso momento para Simeón, para Ana. Y ahí en Lucas 2:22 vamos a ver la presentación de Jesús en el templo, hermano. Una fiesta que nuestra iglesia celebra para Candelaria. Y la palabra del Señor dice así: asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo a la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira, hermano, qué linda ceremonia que cumplieron a los 40 días de nacido Jesús, hermano. A los 40 días de nacido Jesús. Así como en nuestros templos muchas veces llevan a esos niños, aunque muchos de ellos ya nunca más regresan, hermano, pues así María Santísima llevó a Jesús a ese templo de Jerusalén, a ese templo maravilloso. Y el texto nos va hablando del rito de la purificación y de la presentación del niño al Señor, que eran 2 exigencias, hermano, de la ley que se cumplen en un mismo momento, justamente a los 40 días después del nacimiento. Después de pasar ese tiempo, se consideraba que la madre ya podía presentarse en el templo y tenía que ofrecer un sacrificio de purificación, que solía ser, hermano, un cordero y un pichón de paloma, pero si era pobre, podía presentar solamente 2 pichones. Y María y José dice que presentaron 2 pichones, y por este hecho podemos ver que de veras eran pobres. No pudieron hacer la ofrenda de los pudientes, que era un cordero. Pero nos dice San Juan Pablo II, hermano, en una catequesis del 11 de diciembre del 96, que ellos llevaron una ofrenda muchísimo más valiosa, porque llevaron al verdadero Cordero que quitaba los pecados de la humanidad, que redimía la humanidad, hermano. Llevaban al mismo Jesús a presentarlo, a consagrarlo al templo como el verdadero y único Hijo de Dios, ya que Dios solamente tiene un Hijo, hermano, y ese Hijo es Jesús. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios por medio de Jesús. María entraría por el gran portón del templo, hermano, en la entrada la cual le daba acceso al patio exterior de mujeres. Y ahí la Virgen, hermano, iba a entregar al sacerdote las 2 tórtolas, y entonces el sacerdote proseguiría hacia el patio de los sacrificios para regar la sangre de una tórtola a un lado del altar como ofrenda de pecado, y quemaría la otra como ofrenda de agradecimiento. Y la Santísima Virgen tuvo que permanecer fuera y se ofrecería ella misma como ofrenda al Padre, me imagino yo, hermano, en ese templo de Jerusalén. Después de ese rito de purificación venía la presentación del primogénito, es decir, del niño Jesús a Dios. Se lo entregaría al sacerdote
y tenía que pagar 5 siclos, hermano. Cada ciclo eran como 10 gramos de plata para rescate. Debió haber recibido de vuelta a su hijo cuando ella pagaba los 5 siclos, hermano. Y ese era el rito de consagración de los primogénitos. Y esto del rescate de los primogénitos, hermano, se basaba en que antes del sacerdocio de Leví, antes de ese sacrificio, los levitas, hermano, los primogénitos de cada familia, ellos eran los sacerdotes, hermano. Al principio los sacerdotes eran los primogénitos de las familias, pero después nuestro Padre Celestial, en la ley originaria los primogénitos eran consagrados. La ley judía ahora requería que se pagaran un rescate por cada primogénito, y los 5 ciclos, hermano, que se pagaban iban para mantener al que sustituía a ese primogénito como sacerdote, hermano. Ellos tenían que pagar 5 ciclos para sustituir a ese primogénito que iba a ser el sacerdote. Siendo el primogénito de una familia judía, Jesús, hermano, se sometió a la ley de Moisés. Y José y María lo presentaron al templo para cumplir con esta obligación, hermano. Mira, ¿qué nos está queriendo decir aquí, hermano, San Lucas, hermano, en esta presentación del templo, en ese rito de la purificación, esa obediencia, esa religiosidad de María? Y es que, hermano, ya si te vas de tu iglesia te van a decir que la religión no, solo Jesús. Pero es que religión, hermano, ellos no saben que religión son todas esas formas que nuestra iglesia tiene para acercarnos a Dios, hermano. No podemos decir que queremos a Jesús sin una iglesia. Eso es ir en contra de la palabra de Dios, que quiso que la iglesia, hermano, tuviera ese poder de Él, y se lo dejó a las autoridades, especialmente a San Pedro, hermano, en esa sucesión apostólica, a nuestros papas. Entonces, hermano, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura, hermano, de esa gran familia, del hecho de que cumplan con tanto cuidado todo lo prescrito? Ellos nos van enseñando, hermano, la humildad, la obediencia. No tendrían que estar exentos de tantas exigencias los que traían al mismo Dios al templo, hermano. ¿Te preguntas tú eso? ¿No era Jesús el autor de la ley, hermano? ¿No era María la pureza misma para tener que ofrecer 2 pichones para ser purificada? ¡Qué inmensa humildad, hermano! ¡Qué inmensa humildad! Y aquí nos sigue mostrando María Santísima la humildad y esa fe. Y aparece en la escena, en ese momento de la presentación de Jesús en el templo, donde María estaba pasando por el patio exterior con su divino Hijo, pero a nadie llamaba la atención, pues el gentío no sospechaba en lo más mínimo que el Mesías acababa de entrar por primera vez a la casa de su papá, su padre. Pero, hermanos, sí hubo un hombre, uno solo, que reconoció al niño Jesús como el Salvador del mundo, como la gloria de Israel y de las naciones. Y, hermano, ese Simeón, ese personaje que vamos a ver en la próxima predicación, creo que hoy, hermano, yo quisiera que ahí donde estás, le dijéramos con Simeón ahí de lejos, este canto maravilloso que nos dice así, que aunque no podamos ver a Jesús, sabemos que Él está ahí presente. Y así como Simeón, hermano, lo vio ahí presentándolo en el templo, María Santísima, nosotros podemos reconocerlo al partir el pan y en las Escrituras, y le vamos a decir que aunque no te podamos ver, Señor Jesús, tú sabemos que estás ahí presente. Ahí con Simeón, hermano, en el cenáculo del corazón inmaculado de María Santísima, vayamos a adorar a Jesús y digamos: aunque no te pueda ver, aquí tienes tú mis manos levantadas hacia ti, como ofrenda de mi amor.
aunque no te pueda ver. Sé que fuiste prisionero, te juzgaron sin razón y en la cruz fuiste a morir. Ese niño Aunque no te pueda ver, que miraba a Simeón en ese momento iba a ser motivo de contradicción, le va a decir, hermano, y que a María le iba a traspasar una espada. que son todos Mira, hermano, esa profecía de Simeón se cumplió en la cruz, hermano, en cada sufrimiento de Jesús y María Santísima. Ahí se cumplió la profecía de Simeón de que ese niño iba a ser motivo de contradicción, y ahí con Simeón, hermano, adoremos a Jesús en la Eucaristía. Él nos espera todos los días y nos va a ir cambiando, nos va a ir transformando, hermano, porque van a haber momentos donde ya no podamos adorar a Jesús en la Eucaristía, hermano. En los últimos tiempos, ese anticristo va a querer robar la adoración eucarística y lo va a lograr por unos momentos, pero Jesús va a venir a juzgar a vivos y muertos y lo va a derrotar, hermano. Pero mientras ese momento sucede, nosotros como esa iglesia fiel debemos adorar a Jesús y cantar esos cantos lindos. yo te entrego estos momentos. Y ahí con María Santísima, meditando las Escrituras, sigue rezando el rosario. Para ti es muy poco, ya lo sé, pero quiero que sean tuyos. También te dejo mi alma para que le des descanso, la formes a tu manera, como tú lo eres, Jesús.